Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos al canal. Me han solicitado mucho en los comentarios cómo obtener acceso a los textos de los evangelios apócrifos. Aprovechando que tenemos un canal, decidí subirlos para que sirvan de fuente para consultas. Hoy empezaremos con el protoevangelio de Santiago. Se calcula que fue escrito hacia el año 150 por una referencia de Justino Mártir, quien murió en el año 165. Pero podría ser más antiguo. En este se tratan temas como el nacimiento mágico virginal de María, el nacimiento mágico virginal de Jesús el Cristo y el martirio de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Los textos más antiguos de este evangelio que se conservan datan del siglo XII, por lo que su texto puede estar alterado del original. En su epílogo, el autor afirma ser Santiago, hermano putativo de Jesús. Ahora sí, vamos con la lectura del protoevangelio apócrifo de Santiago. Protoevangelio de Santiago. Capítulo 1. He aquí lo que se lee, en la historia de las 12 tribus de Israel, que había un hombre llamado Joaquín, extremadamente rico, que aportaba ofrendas dobles diciendo, el excedente de mi ofrenda será para todo el pueblo, y lo que yo debo ofrecer para la expiación de mis faltas será para el Señor, a fin de que me sea propicio. Y el gran día del Señor había llegado, y los hijos de Israel aportaban sus ofrendas. Y Rubén se puso frente a Joaquín y le dijo, no te está permitido aportar tus ofrendas el primero, porque no has engendrado descendencia en Israel. Y Joaquín se contristó vivamente y se dirigió a los registros de las 12 tribus de Israel, diciéndose, veré en los registros de las 12 tribus si soy el único que no ha engendrado descendencia en Israel. Y buscó y encontró que todos los justos habían suscitado descendencia en Israel. Pero se acordó del patriarca Abraham y de que Dios, en sus últimos días, le había dado por hijo a Isaac. Y Joaquín se quedó muy contrito, y no se presentó a su mujer, sino que se retiró al desierto. Y allí plantó su tienda y ayunó durante 40 días y 40 noches, diciendo para sí, no regresaré, ni para comer ni para beber, hasta que el Señor, mi Dios, me visite, y la plegaria será mi comida y mi bebida. Capítulo 2. Ahora bien, Ana, su mujer, hacía una doble lamentación y expresaba violentamente su doble pesar, diciendo, lloraré mi viudez y lloraré también mi esterilidad. Y, he aquí que, llegado el gran día del Señor, Judith, su sirvienta, le dijo, ¿hasta cuándo esta aflicción de tu alma? He aquí llegado el gran día del Señor en que no te está permitido llorar. Pero toma este velo que me ha dado el ama del servicio y que yo no me puedo ceñir, porque soy una sierva y él lleva el signo de la realeza. Y Ana dijo, aléjate de mí, yo no me pondré eso, porque el Señor me ha humillado grandemente. Quizás algún malvado te ha dado ese velo y tú vienes a hacerme cómplice de tu pecado. Y Judith respondió, ¿qué mal podría yo desearte, puesto que el Señor te ha golpeado con la esterilidad, para que no des fruto en Israel? Y Ana se sintió vivamente afligida, y se despojó de sus ropas de duelo, y se lavó la cabeza y se puso un traje nupcial y, sobre la hora de nona, bajó al jardín para pasearse. Vio un laurel y se situó bajo su sombra, y rogó al Señor diciendo, Dios de mis padres, bendíceme y acoge mi oración como bendijiste las entrañas de Sara y le diste un hijo, Isaac. Capítulo 3. Y, habiendo levantado los ojos al cielo, vio un nido de gorriones en el laurel, y lanzó un gemido, diciendo para sí misma, desventurada de mí. ¿Quién me ha engendrado y qué vientre me ha dado a luz? Porque he nacido maldita ante los hijos de Israel. Me han ultrajado y expulsado con burlas del templo del Señor. Desventurada de mí. ¿A quién soy semejante? No a los pájaros del cielo, porque hasta los pájaros son fecundos ante ti, oh Señor. Desventurada de mí. ¿A quién soy semejante? No a los animales de la tierra, porque aun los animales de la tierra son fecundos ante ti, oh Señor. Desventurada de mí. ¿A quién soy semejante? No a estas aguas, porque aun estas aguas son fecundas ante ti, oh Señor. Desventurada de mí. ¿A quién soy semejante? No a esta tierra, porque aun esta tierra produce frutos a su tiempo y te bendice, oh Señor. Capítulo 4. Y he aquí que un ángel del Señor apareció ante ella y le dijo,
Ana, Ana, el Señor ha escuchado y atendido tu súplica. Concebirás y darás a luz y se hablará de tu descendencia en toda la tierra. Y Ana dijo, tan cierto como, el Señor mi Dios está vivo, si traigo un hijo al mundo, sea varón o sea hembra, lo llevaré como ofrenda al Señor, mi Dios, y permanecerá a su servicio todos los días de su vida. Y he aquí que llegaron a ella dos mensajeros y le dijeron, Joaquín, tu marido, viene a ti con sus rebaños. Porque un ángel del Señor ha descendido hasta él, diciéndole, Joaquín, Joaquín, el Señor Dios ha escuchado tu plegaria. Vete de aquí, porque tu mujer, Ana, concebirá en su seno. Y Joaquín partió y llamó a sus pastores, diciéndoles, traed aquí 3 corderos sin mácula y serán para el Señor, mi Dios, y 12 terneros cebados, y serán para los sacerdotes y para el consejo de ancianos, y 100 cabritos, y serán para todo el pueblo. Y he aquí que Joaquín llegó con sus rebaños, y Ana, que le esperaba a la puerta de su casa, le vio venir y, corriendo hacia él, le echó los brazos al cuello, diciéndole, ahora sé que el Señor, mi Dios, me ha colmado de bendiciones, porque era viuda y ya no lo soy, estaba sin hijos y voy a concebir uno en mi seno. Y Joaquín descansó aquel primer día en su casa. Capítulo 5. Al día siguiente presentó sus ofrendas, diciendo para sí mismo, si el Señor mi Dios me es propicio, me concederá que vea la lámina de oro del sumo sacerdote. Y, una vez que hubo presentado sus ofrendas, fijó su mirada en la lámina de oro del sumo sacerdote, cuando éste ascendía al altar, y no notó mancha alguna en sí mismo. Y Joaquín dijo, ahora sé que el Señor me es propicio y que me ha perdonado todos mis pecados. Y descendió justificado del templo del Señor y regresó a su hogar. Y los meses de Ana se cumplieron, y al 9º dio a luz. Y ella preguntó a la comadrona, ¿qué he parido? Y la comadrona respondió, una niña. Y Ana repuso, mi alma se ha glorificado en este día. Y acostó a la niña a su lado. Y, transcurridos los días legales, Ana se lavó, dio el pecho a la niña y le dio el nombre de María. Capítulo 6. Día a día, la niña se hacía fuerte. Y, cuando tuvo 6 meses, su madre la puso en el suelo para ver si se sostenía en pie. Y habiendo dado la niña 7 pasos, volvió al regazo de su madre, quien la levantó diciendo, por la vida del Señor, mi Dios, que no andarás por el suelo hasta el día que te lleve al templo del Altísimo. Y ella hizo un santuario en su dormitorio y no la dejaba que tocase nada que estuviese manchado o que fuese impuro. Y llamó a las hijas de los hebreos que se conservaban sin mancha y ellas la entretenían. Y, cuando la niña alcanzó la edad de 1 año, Joaquín celebró un gran banquete, al que invitó a los sacerdotes y a los escribas, y al consejo de ancianos y a todo el pueblo de Israel. Y Joaquín presentó la niña a los sacerdotes, y ellos la bendijeron diciendo, Dios de nuestros padres, bendice a esta niña y dale un nombre que se repita por los siglos de los siglos a través de las generaciones. Y el pueblo dijo, que así sea. Amén. Y Joaquín la presentó a los príncipes de los sacerdotes, y ellos la bendijeron diciendo, Dios de las alturas, celestiales, dirige tu mirada a esta niña y bendícela con una bendición suprema, por encima de la cual no haya nada. Y su madre se la llevó a su santuario del dormitorio y le dio el pecho. Y Ana entonó un cántico al Señor, su Dios, diciendo, elevaré un himno al Señor, mi Dios, porque me ha visitado y ha alejado de mí los ultrajes de mis enemigos, y me ha dado un fruto de su justicia, fruto sencillo, pero, de múltiples aspectos ante él. ¿Quién, pues, anunciará a los hijos de Rubén que Ana da el pecho? Escuchad, escuchad, vosotras, las 12 tribus de Israel, Ana está dando de mamar. Y dejó a la niña descansando en el santuario del dormitorio y salió y atendió a sus invitados. Y, terminado el festín, todos salieron llenos de júbilo y glorificando al Dios de Israel. Capítulo 7. Para la niña, los meses se añadían a los meses. Y, cuando alcanzó la edad de 2 años, dijo Joaquín, llevémosla al templo del Señor, para cumplir la promesa que le hemos hecho, no sea que nos la reclame y rechace nuestra ofrenda. Y Ana respondió, esperemos al 3er año, a fin de que la niña no reclame a su padre y a su madre. Y Joaquín dijo,
esperemos. Y cuando la niña cumplió la edad de 3 años, Joaquín dijo, llamad a las hijas de los hebreos que estén sin mancilla, y que tome cada una lámpara, y que, estas lámparas, sean encendidas, para que la niña no vuelva atrás, para mirar, detrás de ella y para que su corazón no se fije en nada de fuera del templo del Señor. Y ellas así lo hicieron hasta que subieron al templo del Señor. Y el sacerdote recibió a la niña y, abrazándola, la bendijo y exclamó, el Señor ha glorificado tu nombre en todas las generaciones, y en ti, hasta el último día, el Señor hará ver la redención por él concedida a los hijos de Israel. Y la hizo sentarse en la tercera grada del altar, y el Señor envió su gracia sobre ella, y ella danzó sobre sus pies, y toda la casa de Israel la amó. Capítulo 8. Y sus padres salieron del templo llenos de admiración y alabando a Dios Todopoderoso porque la niña no se había vuelto, para mirar hacia atrás. Y María permaneció en el templo del Señor, como una paloma, y recibía su alimento de un ángel del Señor. Y, cuando cumplió la edad de 12 años, los sacerdotes se congregaron y dijeron, he aquí que María ha llegado a la edad de 12 años en el templo del Señor. ¿Qué medida tomaremos con ella para que no mancille el santuario? Y dijeron al sumo sacerdote, tú, que estás encargado del altar del Señor, entra y ruega por María, y lo que el Señor manifieste, eso haremos. Y el sumo sacerdote entró con su ropaje de 12 campanillas en el santo de los santos, y rogó por María. Y he aquí que se le apareció un ángel del Señor y le dijo, Zacarías, Zacarías, sal y reúne a todos los viudos del pueblo, y que éstos vengan cada cual con una vara, y aquel a quien el Señor muestre una señal, de él será ella la esposa. Y salieron, pues, los heraldos, y se repartieron, por todo el país de Judea, y sonó la trompeta del Señor, y todos los viudos acudieron a la llamada. Capítulo 9. Y José, soltando sus herramientas, salió para reunirse con ellos. Y, estando todos reunidos, fueron en busca del sumo sacerdote. Este tomó las varas de todos ellos, y penetró en el templo y oró. Y, cuando hubo terminado su plegaria, volvió a tomar las varas, salió y se las devolvió a sus dueños, y no había ninguna señal sobre ellas. La última vara fue la de José, que la recibió. Y he aquí que una paloma salió de ella y voló sobre la cabeza de José. Y el sumo sacerdote dijo a José, tú eres el señalado por la suerte para tomar bajo tu custodia a la Virgen del Señor. Pero José rehusaba, diciendo, yo tengo hijos, y soy viejo, mientras que ella es una niña. No quisiera servir de burla a los hijos de Israel. Y el sumo sacerdote replicó a José, teme al Señor, tu Dios, y recuerda lo que hizo con Datán, Abirón y Coré, y cómo, entreabierta la tierra, se sumieron en sus entrañas por causa de su desobediencia. Teme, José, que esto no ocurra en tu casa. Y José, lleno de temor, recibió a María bajo su custodia. Y le dijo, he aquí que te he recibido del templo del Señor y que te dejo en mi hogar. Ahora voy a trabajar en mis construcciones y después volveré junto a ti. Entretanto, el Señor será tu protector. Capítulo 10. Y he aquí que los sacerdotes se reunieron en consejo y dijeron, hagamos un velo para el templo del Señor. Y el sumo sacerdote dijo, traedme jóvenes sin mancilla de la casa de David. Y los servidores partieron y las buscaron, y encontraron a 7 jóvenes. Y el sumo sacerdote se acordó de la joven María, y de que era de la casa de David, y de que permanecía sin mancilla delante de Dios. Y los servidores partieron de nuevo y la trajeron. Y ellos hicieron entrar a las vírgenes en el templo del Señor, y el sumo sacerdote dijo, echad a suertes, para saber, quién hilará el oro, el amianto y el lino, y la seda, y la púrpura violeta y la escarlata y la púrpura verdadera. Y la púrpura verdadera y la escarlata le tocaron a María, quien, habiéndolas cogido, volvió a su casa. Y, en ese momento, Zacarías quedó mudo, y Samuel le reemplazó en sus funciones, hasta que recobró la palabra. Y María, tomando la escarlata, comenzó a hilarla. Capítulo 11. Y ella tomó su cántaro y salió para llenarlo de agua. Y he aquí que una voz, le, dijo, salve, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y ella miró a derecha e izquierda,
para ver de dónde podía venir aquella voz. Y, llena de temor, regresó a su casa, dejó el cántaro y, tomando la púrpura, se puso a hilar. Y he aquí que un ángel del Señor apareció delante de ella y le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante del Señor del universo, y tú concebirás por su palabra. Y ella, habiendo oído estas palabras, pensó para sí, y dijo, ¿verdaderamente concebiré del Señor, del Dios viviente? ¿Y daré a luz como toda mujer da a luz? Y el ángel del Señor le dijo, no, María, la potencia del Señor, en efecto, te cubrirá con su sombra, y el santo que nacerá de tus entrañas se llamará Hijo del Altísimo. Y le pondrás por nombre Jesús, porque librará a su pueblo de los pecados. Y María respondió, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Capítulo 12. Y ella siguió hilando la púrpura y la escarlata y, cuando hubo terminado su labor, la llevó al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote la bendijo y exclamó, María, el Señor Dios ha glorificado tu nombre, y tú serás bendita en todas las generaciones de la tierra. Y María, llena de alegría, fue a visitar a Isabel, su prima, y llamó a la puerta de su casa. E Isabel, habiéndola oído, dejó la escarlata, que ella tenía en las manos, corrió hacia la puerta y abrió. Y, al ver a María, la bendijo y exclamó, ¿de dónde que la madre de mi Señor venga a mí? Porque él, niño, que hay en mi vientre ha saltado y te ha bendecido. Pero María había olvidado los misterios que le había revelado el arcángel Gabriel y, levantando los ojos al cielo, dijo, ¿quién soy yo, Señor, para que todas las generaciones de la tierra, un día, me bendigan? Y ella, pasó 3 meses con Isabel, y, de día en día, su seno se abultaba y, presa del temor, volvió a su casa y se ocultó de los hijos de Israel. Y tenía 16 años cuando aquellos misterios se cumplieron. Capítulo 13. Y llegó el mes sexto de su embarazo, y he aquí que José regresó de sus trabajos de construcción y, entrando en su hogar, la encontró encinta. Él se golpeó el rostro, y se arrojó al suelo sobre un saco y lloró amargamente, diciendo, ¿con qué gesto levantaré los ojos al Señor, mi Dios? ¿Y qué diré en mi plegaria a propósito de esta muchacha? Porque la recibí de los sacerdotes del templo y no he sabido guardarla. ¿Quién ha cometido tan mala acción en mi casa y ha mancillado a esta virgen? ¿Es que se repite en mí la historia de Adán? De la misma manera que, cuando él rogaba al Señor, llegó la serpiente y, encontrando a Eva sola, la engañó, lo mismo me ha ocurrido a mí. Y José se levantó del saco, sobre el que se había arrojado, y llamó a María y le dijo, muchacha, tú, tan amada por el Señor, ¿por qué has hecho esto? ¿Te has olvidado del Señor? ¿Cómo te has atrevido a envilecer tu alma, luego de haber sido educada en el Santo de los Santos y de haber recibido tu alimento de la mano de un ángel? Ella lloró amargamente y dijo, yo soy pura y no he conocido varón. Y José le dijo, ¿de dónde viene entonces lo que llevas en tu seno? Ella dijo, tan verdad como que, el Señor mi Dios está vivo, que no sé de dónde ha venido. Capítulo 14. Y José, presa de un gran temor, se alejó de ella y se preguntaba qué podía hacer con ella. Y se dijo, si oculto su falta, estoy contra la ley del Señor. Y si la denuncio a los hijos de Israel, temo que lo que hay en ella no sea de un ángel y, entonces, me encontraría con haber entregado la sangre inocente a un juicio de muerte. ¿Qué haré, pues? La repudiaré en secreto. Y la noche le sorprendió en estos pensamientos. Y he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, no temas por ese niño, pues lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un niño y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Y José se despertó, y se levantó y glorificó al Dios de Israel por haberle concedido aquella gracia, y continuó guardando a María bajo su protección. Capítulo 15. Y el escriba Anás fue a casa de José y le preguntó, ¿por qué no has aparecido en nuestra asamblea? Y José respondió, el camino me ha fatigado y he querido reposar el primer día. Y Anás, habiendo vuelto la cabeza, vio que María estaba embarazada.
Y se fue corriendo en busca del sumo sacerdote y le dijo, José, en quien pusiste toda tu confianza, ha pecado gravemente contra la ley. Y el sumo sacerdote le preguntó, ¿en qué ha pecado? Y el escriba respondió, ha mancillado a la Virgen que ha recibido del templo del Señor y ha consumado fraudulentamente el matrimonio, sin darlo a conocer a los hijos de Israel. Y el sumo sacerdote exclamó, ¿José ha hecho eso? Y el escriba Anás respondió, envía servidores y encontrarás que la joven está embarazada. Y partieron los servidores y encontraron las cosas, como había dicho Anás. Y llevaron a María y a José para ser juzgados. Y el sumo sacerdote dijo, ¿por qué has hecho esto, María? ¿Por qué has envilecido tu alma y te has olvidado del Señor, tu Dios? Tú, que has sido educada en el Santo de los Santos, que has recibido tu alimento de las manos de un ángel, que has escuchado los himnos sagrados y has danzado delante del Señor, ¿por qué has hecho esto? Y ella lloró amargamente diciendo, tan verdad como que, el Señor está vivo, yo soy pura delante de él y no conozco varón. Y el sumo sacerdote dijo a José, ¿por qué has hecho esto? Y José dijo, tan verdad como que, el Señor está vivo, yo soy puro en lo que a ella concierne. Y el sacerdote dijo, no des falso testimonio, sino di la verdad, tú has consumado fraudulentamente el matrimonio con ella y no lo has dicho a los hijos de Israel, no has inclinado la cabeza bajo la mano del Todopoderoso, a fin de que tu descendencia sea bendecida. Y José guardó silencio. Capítulo 16. Y el sumo sacerdote dijo, devuelve a esta virgen que has recibido del templo del Señor. Y José se deshizo en lágrimas. Y el sumo sacerdote dijo, os daré a beber el agua de prueba del Señor y ella hará aparecer el pecado delante de vuestros ojos. Y, habiendo tomado el agua del Señor, hizo beber de ella a José, y lo envió a la montaña, de la que volvió sano y salvo. Y también dio de beber a María y la envió a la montaña, de la que volvió sana y salva. Y todo el pueblo se maravilló de que ningún pecado hubiera aparecido en sus ojos. Y el sumo sacerdote dijo, puesto que el Señor Dios no ha hecho aparecer vuestros pecados, tampoco yo os juzgo. Y los dejó marchar. Y José tomó consigo a María, y se fue feliz con ella a su casa, glorificando al Dios de Israel. Capítulo 17. Y llegó un edicto del emperador Augusto, que ordenaba el empadronamiento de todos los habitantes de Belén de Judá. Y José dijo, voy a inscribir a mis hijos, pero, con esta niña, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a inscribir? ¿Como mi esposa? Me daría vergüenza hacerlo. ¿Como mi hija? Pero si todos los hijos de Israel saben que no lo es. El día del Señor será como quiera el Señor. Y ensilló su asna, y sobre ella puso a María, y su hijo llevaba el asna por el ronzal, y él le seguía. Y, habiendo llegado a casi una legua de Belén, José se volvió a María y vio que estaba triste, y se dijo a sí mismo, quizá lo que lleva en su vientre la hace sufrir. Y por segunda vez se volvió hacia la muchacha y vio que reía, y le preguntó, ¿qué te pasa, María, que te veo tan pronto triste como sonriente? Y ella le contestó, es que mis ojos contemplan dos pueblos, uno que llora y se aflige ruidosamente, y otro que se regocija y salta de alegría. Y, llegados a la mitad del camino, dijo María a José, bájame de la asna, porque lo que llevo dentro me abruma y quiere salir a la luz. Y José la bajó del asna y preguntó, ¿dónde podría llevarte y ocultar tu pudor? Porque este lugar está desierto. Capítulo 18. Y encontró allí mismo una gruta e hizo entrar en ella a María, y, dejando a sus hijos cerca de ésta, fue en busca de una comadrona al país de Belén. Y he aquí que yo, José, caminaba, pero no avanzaba. Y lanzaba al aire mi mirada, inmóvil y como paralizado por el asombro, y miraba el vacío del cielo y lo vi detenido, y los pájaros del cielo inmovilizados. Y miraba hacia la tierra, y vi una artesa, y a los obreros, sentados a su alrededor, comiendo. Y los que masticaban no masticaban, y los que se llevaban la comida a la boca no se la llevaban, sino que tenían el rostro vuelto hacia el cielo. Y he aquí que unos corderos llevados a pastar no caminaban, sino que permanecían quietos, y el pastor levantaba la mano para golpearles con la vara y la mano quedaba suspendida en el vacío.
Y miré el curso del río y vi las bocas de los caballos, como suspendidas por encima del agua, y no bebían. Y, de repente, todo recobró su curso ordinario. Capítulo 19. Y he aquí que una mujer descendió de la montaña y me preguntó, ¿a dónde vas? Y yo contesté, en busca de una comadrona judía. Y ella me preguntó, ¿eres de la raza de Israel? Y yo le contesté, sí. Y ella preguntó, ¿quién es la que va a dar a luz en la gruta? Y yo le respondí, es mi novia. Y ella dijo, ¿no es tu esposa? Y yo le dije, es María, educada en el templo del Señor, y que me fue dada por esposa, pero que, sin embargo, no es mi esposa, sino que lo que ha concebido es del Espíritu Santo. Y la comadrona dijo, ¿es verdad lo que me cuentas? Y José le respondió, ven a verlo. Y la comadrona le siguió. Y llegaron al lugar en el que estaba la gruta, y he aquí que una nube luminosa la cubría. Y la comadrona exclamó, mi alma ha sido exaltada en este día, porque mis ojos han visto prodigios anunciadores de que un Salvador le ha nacido a Israel. Y, de repente, la nube se apartó de encima de la gruta, y apareció en la gruta una luz tan grande que nuestros ojos no la podían soportar. Y poco después esta luz se desvaneció, justo en el momento en que apareció el niño y tomó el pecho de su madre, María. Y la comadrona exclamó, hoy es un día grande para mí, porque he visto un espectáculo nuevo. Y la comadrona salió de la gruta y encontró a Salomé, y le dijo, Salomé, Salomé, es un espectáculo nuevo el que te voy a contar, una virgen ha dado a luz, algo que su condición no le permitía. Y Salomé repuso, tan cierto como que, el Señor mi Dios está vivo, que si no meto mi dedo y me doy cuenta de su estado, no me creeré que ella ha dado verdaderamente a luz. Capítulo 20. Y la comadrona entró y dijo a María, déjate hacer, porque no es pequeño debate el que ésta y yo tenemos a cuenta tuya. Y Salomé quiso darse cuenta de su estado, pero ella lanzó un grito y dijo, desgracia para mi incredulidad y desgracia para mi impiedad, porque he tentado al Dios viviente y he aquí que mi mano se consume por el fuego y se separa de mí. Y se arrodilló delante del Señor, diciendo, Dios de mis padres, acuérdate de mí, porque yo soy de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, no hagas de mí un ejemplo para los hijos de Israel, y devuélveme a mis pobres. Porque tú sabes, Señor, que en tu nombre les prestaba mis cuidados y que mi salario yo lo recibía de ti. Y he aquí que un ángel del Señor se le apareció y le dijo, Salomé, Salomé, el Señor ha atendido tu súplica. Acércate al niño, tómalo en brazos y tendrás salud y alegría. Y Salomé se acercó al recién nacido y lo tomó entre sus brazos diciendo, lo adoraré, porque, con él, ha nacido un gran rey para Israel. E inmediatamente fue curada y salió justificada de la gruta. Y he aquí que una voz le dijo, Salomé, Salomé, no anuncies los prodigios que has visto, hasta que el niño haya entrado en Jerusalén. Capítulo 21. Y he aquí que José se preparó para salir y para ir a Judea. Y una gran agitación tuvo lugar en Belén, por haber llegado allí unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarle. Y Herodes, al saber esto, quedó turbado, y envió mensajeros cerca de los magos y convocó a los príncipes de los sacerdotes y les interrogó diciendo, ¿qué es lo que está escrito sobre el Cristo? ¿Dónde debe nacer? Y ellos le respondieron, en Belén de Judá, porque así está escrito. Y él los despidió. E interrogó a los magos, diciendo, ¿qué signo habéis visto con relación al recién nacido? Y los magos respondieron, hemos visto que su estrella, extremadamente grande, brillaba con gran fulgor entre las demás estrellas, y que las eclipsaba hasta el punto de hacerlas invisibles con su luz. Y, por tal señal, hemos reconocido que un rey había nacido para Israel y hemos venido a adorarle. Y Herodes dijo, id a buscarle y, cuando le hayáis encontrado, hacedmelo saber, a fin de que yo también vaya a adorarle. Y los magos salieron. Y he aquí que la estrella que ellos habían visto en Oriente les precedía, hasta que llegaron a la gruta. Y los magos vieron al recién nacido con María, su madre, y sacaron de sus bolsas presentes de oro, incienso y mirra.
Y, advertidos por un ángel de que no volviesen a Judea, regresaron a su país por otra ruta. Capítulo 22. Al darse cuenta de que había sido burlado por los magos, Herodes montó en cólera y envió a asesinos, diciéndoles, id y matad a todos los niños de menos de 2 años. Y María, al enterarse de que habían comenzado a degollar niños, fue sobrecogida por el horror, tomó a su niño y lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre de bueyes. Isabel, habiéndose enterado, ella también, de que buscaban a Juan, lo tomó y partió para la montaña, y buscaba donde ocultarle y no encontró ningún escondite. Y, dando un profundo suspiro, gritó con voz fuerte, montaña de Dios, recibe a una madre con su hijo. Porque a Isabel le era imposible subir. Y la montaña se abrió y la recibió. Y, sin embargo, le llegaba luz, porque un ángel del Señor estaba con ellos y les protegía. Capítulo 23. Y Herodes buscaba a Juan y envió a sus servidores a Zacarías, diciendo, ¿dónde has escondido a tu hijo? Y él contestó, yo soy el servidor de Dios y permanezco constantemente en el templo del Señor, yo no sé dónde está mi hijo. Y los servidores se marcharon del templo y anunciaron todo esto a Herodes. Y Herodes, lleno de furor, dijo, su hijo debe un día reinar sobre Israel. Y los envió de nuevo a Zacarías, diciendo, di la verdad. ¿Dónde está tu hijo? Porque tú debes saber, en efecto, que tu vida está en mis manos. Y los servidores se fueron y dijeron todo esto a Zacarías. Y Zacarías dijo, yo seré un mártir de Dios, si tú derramas mi sangre. Porque mi espíritu lo recibirá el Señor, porque es sangre inocente la que tú quieres derramar en el vestíbulo del templo del Señor. Y, hacia el alba, Zacarías fue muerto. Y los hijos de Israel no sabían quién lo había matado. Capítulo 24. Pero los sacerdotes fueron al templo a la hora de la salutación, y Zacarías no vino a bendecirlos, como de costumbre. Y los sacerdotes permanecieron allí, esperando a Zacarías, para saludarle y entonar una plegaria al Altísimo. Y, como tardaba, se llenaron de temor. Y uno de ellos, habiéndose envalentonado, entró y vio, cerca del altar, sangre coagulada, y oyó una voz que decía, Zacarías ha sido asesinado, y su sangre no desaparecerá de aquí hasta que llegue su vengador. Y, al oír estas palabras, quedó asustado y salió y anunció a los sacerdotes lo que había ocurrido. Y estos, habiéndose envalentonado, entraron y vieron lo que había ocurrido. Y los artesonados del templo gimieron, y ellos mismos rasgaron sus vestiduras. Y no encontraron el cuerpo de Zacarías, sino solamente su sangre, que se había vuelto dura como una piedra. Y salieron llenos de terror y anunciaron a todo el pueblo que habían dado muerte a Zacarías. Y todas las tribus del pueblo lo supieron, y lo lloraron y se lamentaron durante 3 días y 3 noches. Y, después de estos 3 días, los sacerdotes se reunieron en consejo, para saber a quién pondrían en el lugar de Zacarías, y la suerte recayó sobre Simeón, el mismo que había sido advertido por el Espíritu Santo de que no moriría sin haber visto al Cristo encarnado. Capítulo 25. Y yo, Santiago, que he escrito esta historia, cuando sobrevinieron disturbios en Jerusalén con motivo de la muerte de Herodes, me retiré al desierto. Y allí permanecí, hasta que los disturbios se apaciguaron, glorificando al Señor Dios, que me ha dado la gracia y la sabiduría para escribir esta historia. Que la gracia sea con aquellos que temen a nuestro Señor Jesucristo, con quien será la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En un próximo video analizaremos este texto a la luz de los evangelios canónicos, donde veremos temas como por ejemplo la no pobreza de Jesús, la posibilidad de que José o alguno de sus hijos adolescentes fuera el verdadero padre de Jesús, quienes mintieron para que María y el feto no fueran enterrados bajo una lluvia de piedras en medio de la plaza pública, y que a José no le cobraran una multa. También veremos cómo estas narraciones surgieron con la misma intención de los evangelios canónicos, entre muchas cosas más. Para ello, suscríbanse al canal para que YouTube les avise cuando subimos ese nuevo contenido. Gracias a quienes llegaron hasta aquí, súper gracias a quienes nos apoyan económicamente en Patreon, Superchats, PayPal y criptos, súper pendientes del nuevo contenido. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.